corteza, como ustedes ven allí, y un sector medio ubicado entre la corteza y el seno renal, que es la médula. Observen ustedes en el gráfico que observan sobre la derecha de su pantalla inferior, van a ver la corteza cortada en diferentes modos o modalidades, y van a ver la médula. La médula está organizada, como ustedes pueden ver, en sectores que son triangulares o piramidales. Piramidales concretamente de una vista tridimensional, que son estos sectores en el riñón en fresco. Esos sectores piramidales se denominan pirámides de Malpighi, que las hay en un número determinado en la médula del riñón. Ahora observen ustedes que las pirámides de Malpighi están separadas entre sí por una prolongación de la corteza que penetra en lo profundo de la médula y separa una pirámide de Malpighi de otra. Ese sector, que es cortical pero que separa dos pirámides, se denomina columna medular. Columna medular. También se denomina columna cortical de Bertin. Bertin fue el anatomista que lo describió. Vale decir entonces que la médula es lo que encontramos entre corteza y el seno renal, pero que la médula está organizada en estos espacios triangulares o piramidales, que son las pirámides de Malpighi, en honor a Camillo Malpighi, un microscopista italiano, y que están separadas esas pirámides por una prolongación que son las columnas corticales de Bertin. ¿Por qué? Porque estas columnas provienen de la corteza, como ustedes ven, y se interponen entre las pirámides respectivamente. En el seno renal vamos a ver que estas pirámides están orientadas con su base laterales y sus vértices mediales, como pirámides invertidas. Esos vértices están orientados en sentido medial y reciben el nombre de papilas. Y esas papilas, fíjense ustedes, están como introducidas en unos espacios en formas de copas o cálices. Cada una de estas papilas, en números de 3 a 5 en cada sector, ustedes ven, están como en relación, acá el corte permite observar que la papila se introduce en estos espacios en formas de copas o cálices, que se denominan cálices menores, que como ustedes ven, tienen un número aproximadamente 5, 7 o 10 cálices menores. Ahora, cuando se reúnen de a 3 los cálices menores, fíjense, determinan un cáliz de mayor dimensión, fíjense acá también y aquí también, que se denominan cálices mayores. Si ustedes me preguntan, ¿qué son los cálices mayores? Las reuniones de 3 a 5 cálices menores. Ahora, observen que en el interior y en el propio seno renal, esos cálices mayores, 3 por riñón, se reúnen y forman un espacio ampular, ¿no es cierto?, que ocupa el seno renal en sí y que es este sector que se denomina pelvis renal. La pelvis renal es un espacio que también tiene una forma triangular, orientado con su base mayor en sentido lateral y se va enangostando hacia medial. Cuando alcanza el final del hilio, esa pelvis renal se continúa, como ustedes ven, en esta estructura que es el elemento que continúa
a la pelvis y que es el uréter. Entonces, señores, ¿qué hemos descrito a través de los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis y el uréter? Hemos comenzado a describir el inicio de la vía urinaria. Pues la vía urinaria se diferencia en dos partes de una manera arbitraria, en una intrarrenal, que está constituido por los cálices menores, como ustedes ven, los cálices mayores y la pelvis renal, y vías urinarias extrarrenales, como es en parte la pelvis renal y el uréter. Entonces, es importante que veamos la relación entre la médula, la papila urinaria, que es este sector, y los cálices menores. Y a partir de ahí, el nacimiento de la vía urinaria, porque los cálices menores están recibiendo a la papila, que es por donde van a desembocar los conductos colectores de las nefronas que vamos a ver a continuación. Bien, el riñón es uno de los órganos más irrigados de nuestra economía. En primer lugar, el cerebro, el hígado y el riñón. Aproximadamente por minuto recibe 1,5 digamos, de los 5 litros de nuestra volemia, recibe 1,5 litros, aproximadamente las 2/3 partes de la volemia los riñones. Esa irrigación tan importante que tienen los riñones se realiza gracias a las arterias renales, que surgen de esta arteria principal que tenemos en el abdomen y que proviene de su continuación de una arteria que a su vez nace en el ventrículo izquierdo, tiene su trayecto torácico que ya conocimos, que era la aorta torácica, y que al transponer el diafragma se transforma en arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal, que es la que estamos viendo con sus diferentes ramas, a nivel de la vértebra primera lumbar o el disco intervertebral, menos frecuentemente el disco intervertebral que separa la primera de la segunda, pero fundamentalmente a nivel de la primera vértebra lumbar, de su cara lateral emite dos arterias, la aorta, una que va al riñón izquierdo y, como pueden ver acá, al riñón derecho. El riñón derecho recibe su irrigación arterial a través de la arteria renal, que al llegar a vecindad del ilio renal se divide, según algunos autores, en una rama que se encuentra por delante de la pelvis renal y otra por detrás. Vale decir, una rama prepiélica y otra retropiélica. Hay algunas ramas que emergen de la arteria renal antes de que las arterias renales penetren en el interior del seno renal y al interior del parénquima renal. Como ustedes pueden ver acá, una arteria que va al polo renal o las arterias que son las suprarrenales. La glándula suprarrenal, como ustedes ven, reciben arterias suprarrenales directamente de la aorta y algunas provenientes de la arteria renal. Pero la arteria renal, antes de ingresar al ilio renal o en el propio ilio, se divide en una arteria prepiélica y retropiélica en relación a que esté por delante o por detrás de la pelvis renal. Y una vez que ingresa al riñón, van a tener ya las divisiones correspondientes a las arterias renales que van a ir haciéndose más finas a través de ramos interlobulares, intralobulares, interlobulillares y finalmente van a llegar a un sector en donde se van a transformar en arteriolas y finalmente en relación, ya cuando alcanzan la corteza, se
dividen en arteriola aferente y arteriola eferente, como lo vamos a ver. Vale decir que el riñón es un órgano muy irrigado, recibe una importante tasa de la volemia, porque el riñón tiene que ver con la depuración del plasma, que es la depuración del elemento líquido de la sangre, entendiéndose como depuración, entre comillas, como limpieza. Vale decir que la volemia, la sangre, debe pasar por el riñón para eliminar todos los elementos que van a ser finalmente vehiculizados a través de un medio líquido y va a constituir la orina. Entonces, ¿cuáles son el inicio de la vía urinaria? El inicio de la vía urinaria, ya dijimos, parten de estos elementos que están coloreados en rojo en el interior del riñón, que estaban recibiendo el vértice de la pirámide de Malpighi, que eran las papilas, y se denominaban cálices menores. Los cálices menores se reunían en número de 3 a 5, formaban los cálices mayores, y de la reunión de los cálices mayores aparecía ese espacio ampular, más triangular o piramidal también, de base lateral y vértice medial, que era lo que nosotros conocíamos como pelvis renal, de un lado y del otro. Ustedes tienen acá la reconstrucción 3D a partir de un urograma excretor o de una tomografía de la vía urinaria, en la cual pueden ver los elementos que acabamos de nombrar. Y del vértice de la pelvis renal surge el conducto que continúa la vía urinaria, que es el uréter. Fíjense que el uréter es el conducto que va a transcurrir entre la pelvis renal de un lado y del otro y la vejiga urinaria. Vale decir, es un conducto constituyente de la vía urinaria que se extiende entre la pelvis renal y la vejiga urinaria. Tiene este conducto unas relaciones muy ricas debido a que va a atravesar parte de la porción final del abdomen y va a ingresar a la pelvis, de un lado y del otro. Por lo tanto, en el abdomen tiene un sector que es el sector lumbar, que es el sector más alto, en donde se va a relacionar con diferentes elementos vasculares y nerviosos como musculares en sentido posterior, y finalmente va a encontrar el segmento ilíaco, que es el segmento que va a oficiar de interfase entre el sector abdominal y el segmento pelviano respectivamente. Fíjense ustedes que luego en la pelvis va a tener un sector pelviano propiamente dicho, un sector finalmente intrapelviano y un sector intramural en la pared de la vejiga. En la pelvis, el uréter va a tener relaciones diferentes, pues la pelvis va a variar según se trate en las relaciones del hombre y de la mujer respectivamente. Si ustedes ven una pelvis masculina como la que estamos viendo aquí, quizás pareciera no, una pelvis femenina, pues vemos la vejiga urinaria, vemos lo que constituye la parte final del útero a través del cuello uterino y por detrás tenemos el recto. Entonces fíjense que va a ser diferente en esta pelvis las relaciones del uréter que en la pelvis masculina, en la cual obviamente no vamos a tener ni el cuello del útero ni la vagina. Entonces las relaciones son muy distintas. El uréter es un órgano muy importante